Muy buenas tardes, mi nombre es Doralina Guzmán Reyes y mi compañero de equipo se llama Jorge Guzmán Reyes. Somos estudiantes de Ciencia de la Educación de la maestría. Como tema que tenemos para exponer hoy son las clases de forma invertida. Tenemos una pregunta: ¿por qué se debe implementar la metodología en el aula invertida ahora? Bueno, el gran beneficio de las aulas invertidas es permitir que los estudiantes puedan escoger dónde y cuándo aprender. Por ejemplo, pueden ver lecciones en video o hacer un curso en línea desde su dispositivo móviles mientras vuelven a las aulas de clase. Los beneficios que obtienen es que ellos se convierten a los alumnos en protagonismo de su propio aprendizaje. Hay más tiempo para resolver dudas y consolidar conocimientos en clase. Permite atender la diversidad del aula. Fomenta un aprendizaje más profundo y significativo. Clases de forma invertida. ¿Cuál es la clase invertida y en qué consiste? La clase invertida en el aula invertida es una metodología educativa disruptiva que cuestiona los métodos tradicionales al intercambiar los roles entre docentes y estudiantes. Por un lado, el docente se convierte en acompañante de los estudiantes. ¿Cómo se hace una clase invertida? Para implementar el 100% el modelo del aula invertida es necesario realizar estos procesos. Primero, tener dominio del currículo y disciplina que se imparte. Subir tareas conectadas a objetivos de aprendizaje. Crear videos o audios didácticos. Realizar comentarios en torno a una tarea. Revisar las tareas y retroalimentar de forma ágil. ¿Qué es la clase invertida en la educación? El modelo de la clase invertida es una variedad de aprendizaje semipresencial que tiene por objetivo lograr que los estudiantes gestionen su aprendizaje interactuando con material audiovisual y trabajando de manera colaborativa. ¿Qué se hace en el aula invertida? Este modelo consiste en dar la vuelta a las clases tradicionales. El estudiante recibe en casa toda la información y aprender y el tiempo clase se utiliza para hacer tareas, trabajos en equipo y diversas prácticas que refuerzan el conocimiento previamente adquirido. ¿Qué tipo de enfoque tiene la clase invertida? El aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y el tiempo presencial se utiliza para desarrollar actividades de aprendizaje significativo y personalizada. ¿Qué es el aula invertida? Ventajas y desventajas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del aula invertida? Ahorra tiempo, está enfocado en el estudiante, incentiva el aprendizaje activo, es personalizado y flexible. ¿Cuáles son las ventajas del aula invertida? Problemas con la tecnología, resistencia al cambio, falta de autodisciplina. ¿Cómo aprende el estudiante en el aula invertida? Los estudiantes se sumergen en el aprendizaje desde la base del mismo sin verse presionados por el tiempo de clase o por los conocimientos de sus compañeros, ya que en cualquier momento pueden acceder al contenido y repasar cada lección las veces que quieran, practicar y memorizar. ¿Qué ventajas tiene el aula invertida para el profesor? El profesor se convierte en guía, es un mentor y en clase se dedica a profundizar los temas, solucionando dudas, debatiendo sobre el asunto. De este modo se consigue un enfoque más crítico por parte de los estudiantes, mejora la participación y satisfacción de los estudiantes. ¿Cuáles son los 4 pilares del aula invertida?
Los cuatro pilares en los cuales se apoya el modelo de aprendizaje invertido son ambiente flexible, cultura de aprendizaje, contenido intencional y docente profesional. ¿Qué herramientas pueden integrar en una clase invertida? Existen más de 40 herramientas para darle la vuelta a tu clase. Entre ellas tenemos algunas, que es: primera, crear videocolecciones o videos interactivos. Segundo, crear murales virtuales, crear presentaciones, generar cuestionarios interactivos, desarrollar actividades individuales y colaborativos, utilizar las diferentes herramientas que ofrece las TIC y entre otras más. Pero esas son unas herramientas que podemos utilizar, que escogimos, unas importantes, que son una base fundamental para poderlas practicar en una clase invertida. Aunque hay muchas más, pero escogimos solamente 6 para proyectarla y exponerlas aquí en la exposición. En estos momentos, mi compañero Jorge Guzmán les va a exponer los siguientes temas sobre las clases invertidas. Va a seguir con la secuencia de las diapositivas. Muchas gracias. Mi nombre es Jorge Guzmán. ¿Quién creó la clase invertida? John Bergman y Aaron Sanz son dos maestros de secundaria que decidieron cambiar la manera en que daban sus clases. De esta forma se convirtieron en los pioneros de la modalidad educativa conocida como Flipped Classroom o aula invertida. ¿Cómo trabajar el aula invertida en 10 pasos? Aplica en 10 pasos la metodología Flipped Classroom: programación, preparación de materiales, visualización y lectura de materiales en casa, diseño de las sesiones de clase, resolución de dudas, actividades de consolidación, trabajo colaborativo y aprendizaje fuera del aula. ¿Cuál es la importancia de la clase invertida? En un aula invertida se fortalece la eficiencia de las clases presenciales, aumenta las oportunidades de un aprendizaje activo, el estudiante asume el compromiso de su propio aprendizaje, propiciando su autonomía e incrementando la interacción entre pares, mejora la interrelación entre docentes y estudiantes. La clase invertida como una didáctica factible permite a los docentes dedicar más tiempo a la atención a la diversidad. Los docentes pueden compartir información y conocimientos entre sí y con el estudiantado, las familias y la comunidad en general. Los estudiantes tienen la oportunidad de acceder cuantas veces juzguen conveniente a los mejores contenidos generados o facilitados por sus docentes o en las redes sociales. Crear un ambiente colaborativo en el aula. Involucra a las familias desde el inicio del proceso de aprendizaje. Santiago 2019. La clase de forma invertida la podemos hacer dentro del aula de clase, fuera de clase, en cualquier parte donde estemos. Desde que tengamos conexión a internet podemos hacer una clase invertida. La investigación desde el aula invertida. El aula invertida es una oportunidad que tenemos los docentes y estudiantes para empezar a hacer investigación. Desde allí, ya que los estudiantes empiezan a consultar en las redes sociales, en el medio, en el contexto donde están. Desde las sedes invertidas se puede incrementar la investigación, ya que el estudiante debe realizar sus respectivas investigaciones y consultas por su cuenta, es decir, mayor personalización y responsabilidad del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tanto el estudiante y el docente se vuelven investigadores en su búsqueda de objetivos y resultados y metas del tema o la investigación que vayan a hacer. Investigación desde el aula invertida. Hay unas competencias, entre ellas tenemos las competencias investigativas básicas. Para Benavides 2003,
Estas competencias se refieren a los requerimientos fundamentales en el área que investigan de los profesionales de la educación, adquiridas durante la formación básica y que pueden ser agrupadas en: primero, indagar y cuestionar y crear nuevas opciones de desarrollo investigativo en entorno escolar. El docente, como parte del desempeño dentro de la función investigativa, busca una explicación de las cosas o fenómenos que ocurren en el ámbito educativo. Segundo, realizar actividades de monitoreo, análisis e identificación de necesidades y manejo de estadísticas, generando información útil, desarrollo de técnicas, definición y desarrollo de instancias de evaluación de la calidad de la situación educativa. Tercero, manejar conceptos básicos de tratamiento de información estadística y aplicarlo en los procesos diagnósticos masivos con el fin de crear perfiles útiles en el diseño de las estrategias o programas educativos. Es el dominio y conocimiento de los conceptos básicos sobre la estadística se deben llevar a cabo por estos estudiantes y el docente. Concluir aspectos relevantes de la información manejada desde la investigación y generar modelos correctivos o interactivos ante la problemática tratada por la investigación en torno al estudiante o el entorno escolar. Es un proceso que implica el cumplimiento de un ciclo en que se produce el informe escrito. Ustedes saben que toda investigación se debe hacer un informe por escrito. Competencias investigativas específicas son las otras competencias que trabajamos en la investigación y se pueden trabajar desde el aula invertida. Las competencias investigativas específicas las desarrolla el docente según Hurtado 2000. En el año 2000, pues él sacó unos legados sobre la investigación. En un área específica de un suelo de trabajo, con dominio conceptual metodológico que se permite lograr resultados definidos en el proceso investigativo de su labor. Entre ellas, podemos describir las siguientes. Primero, manejar técnicas de instrumentos para el diagnóstico de la realidad educativa comunicativa o comunitaria, según Pachano 2004, es la capacidad que tiene el docente de utilizar métodos y técnicas de planificación participativa. La segunda competencia es capacidad para jerarquizar los problemas detectados de la comunidad con los resultados del diagnóstico de necesidades registradas en un instrumento por su análisis. Otra competencia es: antes de comenzar con las investigaciones se tiene como requisito el establecimiento de buenas relaciones entre los miembros involucrados, sean estudiantes, padres de familia o comunidad en general, con motivación e incentivación y el ejercicio de un verdadero liderazgo democrático participativo. Debe haber democracia para hacer una buena investigación. La siguiente competencia es perfeccionar las prácticas estructurales y escriturales redactando notas de campo, sintetizando informes acerca de un problema identificado en la comunidad educativa o en el contexto donde está la comunidad. Por último, tenemos las fuentes bibliográficas de las cuales nos valimos para sacar esta información. Es un trabajo que realizamos con la compañera Doraliana Guzmán. Muchas gracias por su atención. Somos estudiantes de la UMESIC.